¿Cómo formar oraciones sencillas en el idioma quechua? Esto es lo que te voy a enseñar el día de hoy. Ajina Caspaca, Callarina Cacho. Para formar una oración en el idioma quechua necesitamos tres componentes. El primer componente es el sujeto de la oración. Por lo tanto, lo vamos a decir que es el número 1. El número 2 va a ser el complemento de la oración. Por lo tanto, número 2. Y el número 3, que es muy importante, que sería el verbo, que sería el tercer componente. Entonces, para formar una oración en el idioma quechua, necesitamos tomar en cuenta el sujeto de la oración, el complemento de la oración y el verbo. En el sujeto de la oración seguramente van a estar los pronombres personales como ñoca, can, pai, ñocaiku, ñocanchij, cancuna, paikuna. Y como ejemplo voy a poner la primera persona en singular, que es ñoca. Seguramente que aquí habrá muchas personas que vayan a decir ¿por qué pone el sujeto de la oración cuando no es necesario en el idioma quechua? Bueno, en efecto, sí. El sujeto de la oración en muchos casos es innecesario, pero cuando tú estás aprendiendo una lengua, por lo general siempre vas a poner para no equivocarte en la conjugación verbal. Entonces, si tú dominas la lengua, perfecto, puedes omitirlo al sujeto de la oración, directamente saltar al complemento y directamente mencionar el verbo correspondiente. Pero cuando tú estás aprendiendo, te sugiero que lo utilices el sujeto de la oración. Muy bien, una vez dicho esto, vamos a pasar directamente al verbo. Como ejemplo voy a poner el verbo waikui. Waikui, que significa cocinar. Waikui. Y aquí tiene su apóstrofe. Bien, este verbo que tenemos, waikui, está en infinitivo, no está conjugado. Por lo tanto, aquí en el sujeto de la oración tenemos ñoca. Por lo tanto, este verbo tiene que estar conjugado en la primera persona. Recuerden que todos los verbos en el idioma quechua siempre van a terminar en Y. Por lo tanto, hay que eliminar esta Y y aumentar la desinencia que tiene la primera persona, que tiene ni. Entonces, waikuni sería ñoca waikuni. ¿Qué cocina? Sería la pregunta. Y ahí es donde entra el complemento de la oración. Y yo puedo añadir diferentes tipos de complementos. Puede ser de complementos directos, complementos indirectos, complementos circunstanciales, complementos agentes. Bueno, en este caso voy a añadir solamente un complemento para un ejemplo. Y va a ser el complemento directo. Porque si yo digo ñoca waikuni, la pregunta sería ¿qué cocinas? Por lo tanto, tiene que haber un complemento directo. Entonces digo ñoca mondongota waikuni. Y para marcar el complemento directo necesito aumentar el sufijo ta. La oración nos queda ñoca mondongota waikuni. O como les decía hace rato, cuando tú ya dominas la lengua, pues omites el sujeto de la oración y directamente dices mondongota waikuni. Esta sería una oración sencilla, pero si tú quieres alargar más a esta oración, puedes añadir otros complementos. Por ejemplo, yo puedo añadir un complemento circunstancial del lugar y digo ñoca mondongota wasipi waikuni. Puedo añadir otro complemento de compañía y puedo decir ñoca mondongota wasipi mamaiwan waikuni. Y de esta manera construimos oraciones en el idioma quechua. Pero ¿qué más se necesita para que tú mismo puedas construir tus propias oraciones? Lo que necesitas saber es bastante vocabulario. Por ejemplo, ñoca es vocabulario, mondongo es vocabulario, waikui es vocabulario, mamai es vocabulario, wasi es vocabulario. Otra cosa que necesitas saber para construir tus propias oraciones es tener conocimiento de sufijos, porque en el idioma quechua se utiliza bastantes sufijos para construir oraciones. Y no te olvides apoyar a este canal con la compra de este texto, que es
justamente de vocabulario. Por ejemplo, en este contexto que estamos hablando de la cocina, podemos irnos a esta parte y, por ejemplo, tenemos manca. Manca. Por ejemplo, yo puedo decir en esta oración, ñoka mancapi mondongota waikuni. Obviamente que aquí también hay casa, entonces podemos decir ñoka mancapi mondongota wasipi waikuni. También tenemos mamá, entonces puedo decir ñoka, mancapi, mondongota, mamaywan, wasipi, waikuni. Vean que de esa manera formamos oraciones. Es muy importante aprender un vocabulario. Kay yakama yachakuy kashan yachakujuna, tinkunakamakachun as kamaya.